Lo voy a, dec- lo voy a decir bien, de la Sociedad Argentina de Medicina, Distrito Bahía Blanca, sur de Buenos Aires y el Valle de Río Negro. Bueno, Silvio es un distinguido gastroenterólogo, es consultor, es un endoscopista de muchísima confianza y bueno, lo he escuchado hablar sobre la condición celíaca, el celiaquismo, etcétera, dar charlas. La verdad que siempre me gustó y siempre me propuse que la charla que yo alguna vez escuché el año pasado la puedan escuchar otros. Vieron que las cosas buenas hay que compartirlas. Y bueno, y yo quería compartir esta charla que va a dar Silvio, que va a ser muy interesante. Tenemos más o menos 35 40 minutos. Y bueno, los dejo con Silvio. Así que un gusto, gracias. Siempre muy predispuesto a participar, a estar con todos nosotros. Así que bueno, muchas gracias y lo dejamos a Silvio. Bueno, buenas tardes. Gracias por la invitación a los organizadores, a Luis, un amigo, y a Ana Clara que estuvimos comunicándonos. Quiero que me confirmen, por favor, si se me escucha bien. Por ahí hablo muy apurado y ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, voy a poner compartir pantalla. Eh, Lo que primero quiero decir es que cuando Luis me hace la invitación, obviamente es un amigo y le dije que sí, que bueno, que más allá de lo que podíamos tener algunas cosas que por ahí mm, era un poco muy especialista el asunto, pero bueno, le dije que sí. Ahora, cuando me mandan el flyer de la charla, me apareció que pensé que iba a hablar de celiaquía y me mandan el flyer que dice intolerancia al gluten. Entonces ahí, bueno, ya me surge un desafío y les explico por qué. Bueno, intolerancia al gluten no es un término que esté en mi vocabulario y que no es algo que yo habitualmente uso en la práctica médica, ¿no? Entonces de ahí surge el primer desafío. Digo, bueno, ¿de qué tendré que hablar? Tendré que hablar de celiaquía, tendré que hablar de lo que la gente dice sensibilidad al gluten no celíaca o de la intolerancia a las harinas. Bueno, ahí ya surge el primer desafío. Entonces, bueno, la confusión ya surge en la terminología, ¿no? Estos temas, eh, ¿por qué? Ahora vamos a hablar por qué surge la confusión, ¿no? Aparece obviamente la enfermedad celíaca o la celiaquía, pero también aparece el término que me proponen acá que yo dé, que es intolerancia al gluten. En otro lado aparece sensibilidad al trigo, intolerancia al trigo, sensibilidad al gluten, a las harinas, pero todo dentro del rango no celíaco, ¿no? Lo que se llama, porque la celiaquía es una cosa y todo el resto de estos términos vendrían a ser aquellos pacientes en que se le descartó o por lo menos se sabe que no son celíacos. Eh, bueno, ¿y por qué se cree que aparecen todas estas cuestiones, ¿no? Bueno, uno porque ha aparecido aparentemente desde el año 2003, 2004, 2005, un creciente interés en, por el uso de las redes sociales, por el uso de Internet, de lo que es libre de gluten, ¿no? Y aquí vemos una comparación del interés de la búsqueda en Internet de enfermedad celíaca que se permanece estable y cómo ha ido aumentando a partir del 2005 considerablemente la búsqueda en Internet. Y esto a nosotros, a los médicos, nos pone en un dilema de tener que responder porque el paciente ya viene informado. No sé si bien informado o mal informado, pero ya viene informado. Entonces cree que son celíacos, sensibles, intolerantes, vaya uno a saber qué cosas, ¿no? Entonces, cuando uno, y esto también surge otras cosas, ¿no? Cuando uno vea en la actualidad, sobre estudios que se han publicado, ¿por qué la gente hace una dieta libre de gluten? Bueno, la mayoría porque cree que es saludable, ¿sí? La mayoría. El porcentaje que le sigue es porque cree que bajan de peso. Y solamente el 20% de la gente consume una dieta libre de gluten o porque tiene sintomatología digestiva, como puede ser al cualquiera de los síntomas que después vamos a ver, o porque es celíaco o porque es sensible. Entonces, ya hay como modas, ¿no? Ustedes lo deben ver en la práctica clínica. Está el ayuno intermitente, la dieta keto y todas esas dietas que se van poniendo de moda. Cuando hay esta cuestión de los influencers, de las redes sociales,
que a nosotros nos pone en un desafío constante de estar informado y por lo menos decirle al paciente cuáles son la evidencia científica. Quiero arrancar con algo un disparador como para que ustedes todos pueden llegar a tener en el consultorio, ¿no? Esta es una paciente de 18 años de sexo femenino que refiere haber comenzado con diarrea hace 2 meses, dos meses coincidiendo con su egreso de la escuela secundaria. Fue interpretada inicialmente como gastroenteritis, pero los síntomas persisten y se agrega fatiga, cansancio. Se le solicita un laboratorio de sangre que incluye autoanticuerpos para enfermedad celíaca y materia fecal. Posteriormente, se recibe el laboratorio que muestra un aumento de la TSH como signo positivo, un antitransglutaminasa IgA normal con un anti-DGP IgG aumentado. La paciente cuando recibe eso arranca, dice soy celíaco y bueno, arranca y ya con la dieta libre de gluten y percibe una mejora sintomática considerable. Posteriormente concurre a la consulta y muestra reticencia a retomar la dieta de gluten previo a la endoscopía digestiva alta con biopsia y ya pregunta si no hay otro estudio genético para confirmarlo, ¿no? Porque esto ya surge, ¿no? Los pacientes se informan por las redes sociales o por lo que leen por internet y entonces ya, bueno, bueno, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Primero es ordenarnos un poco cómo estudiar a los pacientes y qué hacer principalmente y por ahí qué no hacer, como puede ser iniciar una dieta libre de gluten sin confirmar la enfermedad. Voy a hablar, no se asusten, de estos tres papers o consensos que son los que en actualidad nos rigen un poco para la terminología, para cómo estudiar los pacientes, cuáles son las formas clínicas. Uno es los criterios de Oslo, las definiciones de Oslo del año 2012. En el 2017 en Argentina hubo un documento de consenso de enfermedad celíaca. Y por último, los criterios de Salerno para lo que es la sensibilidad al gluten no celíaco. No se asusten, pero bueno. ¿Qué son las definiciones de Oslo? Bueno, es un grupo de expertos a nivel internacionales que se reunieron para tratar de ordenar todas estas cuestiones que fueron surgiendo, como les expliqué, desde el 2005 hacia la actualidad. Como dato muy importante, aquí vemos en el número 3 al doctor Julio Bay, un argentino del Hospital Bonorín Udaondo, un consultor, uno de los próceres, y el que lidera uno de los grupos que en el mundo publica más sobre enfermedad celíaca. Bueno, intolerancia al gluten según las definiciones de Oslo. ¿Sí? El término que el disparador de esta charla fue abordado en esta reunión. Bueno, es muy tajante con respecto al uso del término intolerancia, recomendando explícitamente que no debe utilizarse. ¿Sí? No debe utilizarse. Antiguamente la intolerancia al gluten se usaba como sinónimo de enfermedad celíaca, como espru celíaco, como enteropatía sensible al gluten. También se usaba para otras cosas, entonces era muy, pero muy ambiguo. Y es una terminología desaconsejada en la clasificación final de expertos. Este término se incluye en la lista de términos desaconsejados. ¿Sí? ¿Por qué? Por una falta de especificidad. Los expertos consideran que el término es inespecífico y presenta debilidades y contradicciones inherentes. Por ejemplo, la intolerancia podría deberse a una mala digestión. Es posible que la reacción, concluyen, no sea el gluten, sino otros componentes del grano de trigo. Lo vamos a ver al final. Propone entonces un término para tratar de englobar estas cosas, paraguas, que es los trastornos relacionados al gluten, para referirse a todas las condiciones desencadenadas por la ingesta. El consenso alcanzado por el grupo internacional, un poco lo que dicen, desaconsejan básicamente el uso de algunos términos. Y esta estandarización busca facilitar la comunicación entre médicos, investigadores, tratando de mejorar un poco y que todos toquemos la misma partitura, ¿no? Todos hablemos el mismo idioma. Y aquí define los términos, el término trastornos relacionados al gluten. Se define como un término paraguas sugerido para definir todas las enfermedades y condiciones desencadenadas o relacionadas al gluten. Y aquí dice, bueno, o lo mismo, ¿no? Que trata de decir, recomienda no utilizar términos, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones incluidas dentro de los trastornos relacionados al gluten? Son estos cinco, que es la enfermedad celíaca, la dermatitis herpetiforme, la ataxia por gluten, la sensibilidad al gluten no celíaca y la alergia al trigo. Esto es lo de Oslo, ¿no? Después vamos a ver que pueden surgir otro tipo de terminología. Aquí lo que vamos a hablar, lo que voy a tratar de hablar rápidamente en estos un poco minutos que tengo, es de la enfermedad celíaca y de la sensibilidad al gluten no celíaca al final. Bueno,
Entonces, ¿qué es la celiaquía o la enfermedad celíaca? Empecemos por una definición que es la que por lo menos a mí más me gusta, que se define actualmente como una enteropatía del intestino delgado de naturaleza inmunológica que es desencadenada por la exposición al gluten de la dieta en individuos genéticamente predispuestos. Entonces acá tenemos las cuatro cosas que incluyen la celiaquía. Primero, el intestino delgado. Segundo, que es, que es una patología autoinmunitaria, que el antígeno es la única enfermedad que se conoce el antígeno, que es el gluten, y que se da en individuos que tienen una genética predisponente. Si no están estos genes, la enfermedad no se desarrolla, ¿sí? Entonces, no se sabe muy bien cuál es el disparador que hace de que el gluten haga que los pacientes comiencen a enfermarse. No se sabe muy bien, se cree que hay alguna gastroenteritis, cambios en la microbiota, cambios en la composición de la alimentaria, el trigo actual no es el mismo trigo que hace 20 años. Bueno, la celiaquía es un gran camaleón clínico, podemos decirlo, ¿no? Que se puede presentar a cualquier edad y con diversas manifestaciones. Se puede disimular bastante. 7 de cada 10 casos no están diagnosticados y cuando uno interroga a un paciente que diagnosticó celiaquía en la adultez, eh, uno le pregunta hace cuánto que tenía la sintomatología y bueno, entre 7 y 10 años, varios años, hace que los pacientes refieren padecer y que habían sido diagnosticados, qué sé yo, como SIBO, como dispepsia, como intestino irritable, como reflujo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, las formas clínicas. El consenso de Argentina del 2017 había dado cuenta que también continuamente surgen guías, surgen trabajos científicos, surgen, bueno, en Argentina en el 2017, con muy buen tino, un montón de expertos muy distinguidos de la Sociedad Argentina de Gastroenterología, de la Sociedad Argentina de Pediatría, de la Sociedad Argentina de Patología, del Hospital Udaondo, del Hospital Posada, etcétera, etcétera, se reunieron y sacaron este documento de consenso de la enfermedad celíaca, que después si quieren se lo paso, y aquí está resumido muy bien todo cómo deberíamos actuar, cómo deberíamos usar la terminología y cómo deberíamos estudiar los pacientes en el orden que preciso. Las formas clínicas. ¿Cuáles son las formas clínicas de la celiaquía? Tenemos una forma sintomática clásica, ¿sí? Tenemos una forma sintomática no clásica que a su vez se puede subdividir con síntomas digestivos inespecíficos y con síntomas extradigestivos. Y además tenemos otras formas clínicas, que es la forma clínica asintomática, la enfermedad celíaca potencial, la enfermedad celíaca refractaria y una nueva que es la enfermedad celíaca cero negativa. Estas serían las formas clínicas que deberíamos manejar. Bueno, avancemos rápidamente. La forma sintomática clásica. La forma sintomática clásica es la que ven los pediatras, ¿sí? Es más frecuente en niños menores de 2 años. Los síntomas son relacionados con la lesión intestinal, ¿sí? Entonces aparecen pacientes con diarrea crónica y o malabsortiva, con distensión abdominal, con pérdida de peso, con baja talla, todo lo que conocemos de la facultad, ¿no? Y la desnutrición es por mala absorción de nutrientes, pérdida de grasa y proteínas por la materia fecal. Y la lesión intestinal conduce a déficit de vitaminas, minerales, micronutrientes como calcio, hierro y zinc. Eh, la forma sintomática no clásica, que esta es más frecuente de las dos formas, es la presentación más común. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué aparece ahora? Es la que más se conoce porque uno aparece ahora un aumento en la incidencia, es decir, prevalencia es la cantidad de casos en una determinada población, incidencia es los casos nuevos. ¿Por qué hay un aumento en la incidencia de la celiaquía? Bueno, por esto, porque las determinaciones serológicas han permitido conocer un espectro clínico mucho más amplio de la celiaquía. Entonces se estudian más los pacientes, entonces hay un aumento en la incidencia. El comienzo suele ser más tardío, con síntomas más leves e intermitentes. Ojo, porque esto de la intermitencia de los síntomas es muy importante. Los síntomas aparecen, desaparecen, aparecen y desaparecen. Hay que estar atento. Hay que por lo menos pensarlo. La diarrea suele ser menos frecuente. Hay celíacos que son constipados, hay celíacos con sobrepeso. Suele diagnosticarse a mayor edad. El compromiso nutricional no es tan importante, entonces hay algunos pacientes que sí, bueno, que presentan una anemia, que como ya lo vamos a ver, o presentan una osteoporosis. Eh, y aquí lo dividimos, como bien decía hoy, en síntomas digestivos, la forma clínica no clásica con síntomas digestivos inespecíficos y con síntomas extradigestivos. ¿Cuáles son los síntomas digestivos inespecíficos que pueden aparecer?
diarrea esporádica, ¿sí? Puede aparecer y desaparecer. Son pacientes que dicen, bueno, yo tengo 1 o 2 episodios de gastroenteritis por año, lo he tenido y siempre se interpretó como gastroenteritis, después desapareció, anduve bien varios meses. Bueno, epigastralgia. Puede tener manifestaciones como reflujo gastroesofágico, vómitos, se puede manifestar como pérdida de apetito, dolor abdominal, constipación, como bien le decía, diarrea y constipación. Alteración, también recibimos los gastroenterólogos a veces como interconsulta con alteraciones de las pruebas bioquímicas hepáticas, una hipertransaminasemia. ¿Cuáles son los síntomas extradigestivos más frecuentes que se ven en la forma sintomática no clásica? Palidez, anemia, aftas orales. Hay que prestarle atención a la boca. Esos pacientes que vienen con aftas o que vienen con alteraciones en el esmante o con la lengua de papilada. Baja estatura, obviamente. Han pasado su niñez y su adolescencia sin diarrea, pero bueno, cuando uno le pregunta, bueno, son en la escuela cuánto, y el primero de la fila, doctor. Alteraciones del esmalte dental, esto lo ven bien los odontólogos, hay que ponerse en contacto y avisarle a los odontólogos, che, si ves algún paciente con alteraciones del esmalte dental que no le encontrás una causa, bueno, derivánoslo para así le pedimos los estudios necesarios. Caída del cabello, uñas quebradizas, la menarca tardía, el aborto espontáneo y la menopausia precoz, esto es la fertilidad en mujeres. eh, Suelo ver pacientes cuando uno los interroga, mujeres que celíacos, que uno le diagnostica a los 40, 50 años, sí, bueno, ¿tenés hijos? Sí. ¿Cuánto? ¿Tanto? ¿Perdiste algún embarazo? Sí, uno, dos. Esto es muy importante, el aborto espontáneo. Pierden embarazo. O cuando, ¿a qué edad te indispusiste? A los 15, 16 años. Interroguemos eso. La menopausia precoz también. Parestesias, tetanias o calambre, osteoporosis, fracturas óseas con traumas mínimos. Ojo, esos pacientes que se caen, tienen una caída sin mucha importancia y se fracturan. Pero eso es muy importante porque, ojo con esos pacientes. Cefalea, depresión, convulsiones con calcificaciones occipitales. Ataxia, cada vez se ve más ataxia en pacientes celíacos, es lo que dicen las publicaciones. Bueno, acá un poco para ejemplificar, alteraciones en el esmalte, aftas orales, anemia, pérdida de embarazos, fracturas que no se justifican de acuerdo al trauma que el paciente se haya fracturado. Es la forma sintomática no clásica. La forma clínica asintomática. Bueno, es en aquellos individuos que no presentan signos o síntomas y que han sido identificados a través de estudios de rastreo en los pacientes que llaman grupos de riesgo o por hallazgos endoscópicos, es aquel que a mí me mandan a hacer una endoscopía por sospechando una úlcera péptica y cuando llego a la segunda porción de duodeno veo un festoneado en la mucosa del intestino y le tomo una biopsia y viene una atrofia vellositaria. Bueno, esos pacientes por ahí son de una forma asintomática. O que lo mandan, no sé, por un hallazgo endoscópico, le hacen una endoscopía porque se quiere controlar, sin síntomas, y le encuentro un festoneado. Bueno, es más frecuente que la forma sintomática. ¿Qué son los grupos de riesgo? Los grupos de riesgo se consideran grupos de riesgo a los familiares de primer grado de pacientes celíacos, es decir, padre, hermanos o hijos. Para que tengamos una idea, el riesgo de padecer celiaquía es de aproximadamente del 1% de la población. Si en los grupos de riesgo aumenta al 10%, así se multiplica por 10 veces. Y también es grupo de riesgo aquellos pacientes que presentan enfermedades asociadas, como la tiroiditis de Hashimoto, la diabetes tipo 1, la hepatitis autoinmune, el síndrome de Sjögren, las miocardiopatías. Y también algunas enfermedades genéticas, como el síndrome de Down y el síndrome de Turner. Estos pacientes, como después veremos, deberían ser testeados para tratar de diagnosticar una celiaquía que esté asintomática. ¿Sí? Estamos hablando de la forma asintomática. Bueno, ¿qué es la enfermedad celíaca potencial? Bueno, la enfermedad celíaca potencial son aquellos pacientes sintomáticos o asintomáticos, pero que le pidieron una serología y apareció positiva. Lo mandamos a hacer una endoscopía, ¿sí? Y tiene biopsia normal. Bueno, estos pacientes, si tienen genética compatible, son considerados actualmente celíacos y deben iniciar una dieta libre de gluten. Entonces, serología específica positiva, genética compatible y biopsia normal. Esto creo que está mal, debería ser serología específica positiva, biopsia normal y genética compatible. ¿Está? ¿Por qué? Bueno, porque la genética no empecemos a pedir test genéticos a todo el mundo porque son caros y no deberían pedirse para todo el mundo. Entonces, pasemos. Entonces, positivo, biopsia y genética compatible. Bueno,
¿Qué es la enfermedad celíaca refractaria? La enfermedad celíaca refractaria es la otra forma clínica, que son cuando los síntomas persisten o recurren a pesar de que el paciente refiere a hacer una dieta libre de gluten estricta por al menos 12 meses y que persisten la atrofia de las vellosidades. Hay dos subtipos, la tipo 1 que es con los linfocitos intraepiteliales normales y la tipo 2 con linfocitos intraepiteliales anormales. Se lo considera a este tipo un linfoma intraepitelial de bajo grado. ¿Qué hay que hacer? Hay que reevaluar el diagnóstico, hay que evaluar la estricta adherencia a a la dieta libre de gluten. El paciente puede estar consumiendo gluten sin darse cuenta. Ahí es muy importante el trabajo multidisciplinario con las nutricionistas. Estudiar la genética, ¿tá? Porque si la genética da negativo, este paciente no es celíaco y fue diagnosticado de manera errónea. Y considerar diagnósticos diferenciales, como la inmunodeficiencia, la enteropatía autoinmune y algunas parasitosis, como puede ser la estrongiloides. Bueno, acá este cuadro es para diferenciar, ¿no? La sintomática clásica, la sintomática no clásica, la asintomática, la potencial y la refractaria. Como ves, todos tienen que tener los genes, el DQ2 y el DQ8. Los anticuerpos pueden no tenerlo, la refractaria. Los síntomas pueden no tenerlo, no lo tiene la asintomática. Y la biopsia en la potencial le da negativo y en el resto da positivo. Bueno. ¿Cuál es el rol del laboratorio en el proceso diagnóstico? Bueno, ¿qué arsenal tenemos del laboratorio para estudiar a la enfermedad celíaca? Bueno, la inmunoglobulina A es uno de ellos. Los autoanticuerpos, que aquí tenemos dos, el antiendomicio y la antitransglutaminasa en su variante IgA. Los anticuerpos dirigidos a la gliadina, y aquí tenemos dos, los antipéptidos denominados de gliadina y los antigliadina clásicos, denominados clásicos actualmente. Y tenemos el estudio de los HLA, DQ2 y DQ8. Esto sería el arsenal que tenemos actualmente para estudiar la celiaquía. Eh, los autoanticuerpos. El antiendomicio es un anticuerpo de alta especificidad, moderada sensibilidad, porque es operador dependiente y debería reservarse, perdón, para casos seleccionados. El antitransglutaminasa IgA es más barato, con alta especificidad y sensibilidad y accesible a realizar en la mayoría de los laboratorios. Está muy disponible y la verdad que es el que se utiliza actualmente. Los antipéptidos denominados de gladina tienen una sensibilidad y especificidad aceptable y es una de las opciones cuando para utilizarlos junto con el antitransglutaminasa. Los antigladina clásicos son los primeros que se desarrollaron por su baja sensibilidad y especificidad, han sido reemplazados por test de mejor eficacia. Las guías actuales no recomiendan su utilización. Y el estudio de HLA, DQ2 y DQ8 tiene una cosa que es muy importante, que es muy alto valor predictivo negativo. Es decir, si no están, se descarta prácticamente la enfermedad, pero no debe utilizarse rutinariamente. Es solo para casos seleccionados o dudosos. ¿Sí? ¿Vamos hasta ahí? Bueno, acá un esquema simple. Hay una sospecha clínica, ¿qué podemos pedir? Una antihistaglutaminasa y un dosaje de IgA. Si ambos son negativos, no es enfermedad celíaca. Si ambos son positivos, al paciente se lo manda a hacer una endoscopia con biopsia. ¿Qué pasa si el antitransglutaminasa da negativo y hay un dosaje de IgA bajo? Bueno, le pedimos un anti-DGP IgG, que si da positivo lo mandamos a hacer la biopsia y si da negativo no es una enfermedad celíaca. La otra opción es que también se utiliza igual que esta, que la antitransglutaminasa IgA y el dosaje de IgA, es en lugar de pedir dosaje de IgA, agregarle el antitransglutaminasa. ¿Sí? Eso es lo que por lo menos yo uso. Yo utilizo los dos, utili- utilizo los dos anticuerpos. Estoy en la farmacia y me quiero comprar Como ven, hay medicamentos. otros algoritmos que un poco más complejos, pero bueno. ¿Cuál es el test serológico más apropiado como primera opción para el diagnóstico de enfermedad celíaca? Bueno, el test de antitransglutaminasa IgA y el dosaje de IgA total o el DG más el anti-DGP IgG. Eh, cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos está validado actualmente por los estudios actuales. ¿Tá?
ahí está el consenso de la SAGE. ¿Cuándo utilizar el estudio genético? Bueno, el estudio genético debería ser solicitado por especialistas. En caso dudoso, por ejemplo, lo que hablábamos hoy, por una enfermedad celíaca potencial, o si no, algo que se puede llegar a ver es aquel paciente que ya viene con dieta libre de gluten, porque le dijeron que podía ser celíaco y se niega a hacer un challenge, o sea, a reincorporar el gluten. Entonces dice, no, yo no quiero porque no me siento bien, pero además quiero saber si soy celíaco. Bueno, una posibilidad es solicitarle el estudio genético para ver si es negativo, bueno, se descarta. Si es positivo, no la confirma, pero bueno, es algo como por lo menos para descartar. Y para descartarla definitivamente en grupo de riesgo. Ayer en la consulta recibo un paciente celíaco y que viene con toda la familia. Viene con el papá, la mamá y la hermanita. Bueno, los grupos de riesgo, cada cuánto, lo vamos a ver más adelante, cada cuánto deberían testearse, ¿sí? Cada 2 o 3 años realizarse anticuerpos, ¿sí? Porque es lo que se recomienda actualmente en las guías, cada 2 o 3 años. Si la familia o los grupos de riesgo quieren intentar descartarlo y no estudiarse nunca más, bueno, se le puede pedir el test genético y que si le da negativo no se tienen que testear nunca más, ¿tá? Porque ahí se descartaría la enfermedad. Bueno, acá, lo que decían recién, ¿no? ¿Y es posible diagnosticar la enfermedad celíaca sin biopsia? Sí, hay los criterios de la Sociedad Europea de Pediatras, Gastroenterólogos, Hepatólogos y Nutricionistas. En el 2021, los criterios dice que sí, ¿sí? En pacientes pediátricos. ¿Tá? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando los anticuerpos de antitransglutaminasa superan en 10 veces el valor de COR. Con antiendomicio positivo, pero esto es muy importante, en otra muestra. ¿Tá? Tiene un valor predictivo positivo del 99,75%. O sea, es altísimo. Pero es muy importante que el antiendomicio hay que confirmarlo en otra muestra. No en adultos. Bueno, ¿por qué no está variado en adultos? Bueno, ¿por qué? Bueno, porque el adulto debería realizarse la endoscopía, porque puede tener otro tipo de patología. Puede tener algún tipo de tumor temprano, estadios tempranos, puede tener una metaplasia si el paciente tiene reflujo, puede ser útil la endoscopía para descartar otro tipo de enfermedades que son absolutamente infrecuentes en los pediatras, en los pacientes pediátricos. ¿Sí? Bueno, resumen. Solicitar. Los antitransglutaminasa IgA es la primera herramienta diagnóstica y habitualmente es suficiente. Los anticuerpos antipéptidos de aminoglicadina son útiles para la inmunodeficiencia de IgA y en pacientes niños o adultos sintomáticos con antitransglutaminasa negativo. Los antiendomicios refuerzan diagnóstico en pacientes con títulos no concluyentes de antitransglutaminasa IgA. Y el principal diagnóstico de la tipificación del HLA es de excluir la enfermedad. ¿Sí? Excluir la enfermedad. Resumen 2. Bueno, la confirmación serológica inicial más recomendada para el diagnóstico de acuerdo a la disponibilidad es la inmunoglobulina A, antitransglutaminasa total, y el otro es el que le decíamos, asociarle un anti-DGP IgG. Espero no estar confundiendo mucho con los síntomas, pero bueno, repito, 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 y seguramente le va a quedar. ¿De acuerdo? La confirmación diagnóstica es mediante la biopsia intestinal. ¿Sí? Los anticuerpos antigladina, IgA, IgG, no son recomendados para el diagnóstico de la enfermedad celíaca. Yo todavía veo algunos pacientes que algún colega le ha pedido una antigladina. Están bastante obsoletos, tienen una baja valor predictivo, una baja sensibilidad y baja especificidad. Han sido superados. En algunos trabajos se los recomienda para el estudio de ataxia por gluten. Cuando el diagnóstico surgió por hallazgo endoscópico, es lo que le explicaba hoy, se lo piden por otra cosa y el gastroenterólogo, el endoscopista ve un festoneado, bueno, ahí es aconsejable realizar la serología previa a instalar la dieta libre de gluten porque después los anticuerpos bajan. Bueno, la biopsia duodenal y en el proceso diagnóstico. Bueno, la enfermedad celíaca debe ser considerada con la biopsia. ¿Qué le vamos a ver al patólogo? ¿No? Más allá de que esto son cosas para el gastroenterólogo. 4 biopsias en la segunda porción, 2 en el bulbo. Bueno, este es un esquema de las vellosidades intestinales, ¿no? Ahí abajo se ve
Las montañitas son las vellosidades, digamos, las otras son las criptas. Se ven como cuatro cosas, ¿no? Esos puntitos celestes son los que llaman linfocitos intraepiteliales, las vellosidades y las criptas, ¿no? El paciente debe estar consumiendo gluten, ¿sí? Eso es fundamental. El paciente debe estar consumiendo gluten. Uno puede biopsiar, no, pero lo mejor es que el paciente esté consumiendo gluten. Entonces, ¿qué es lo lo vamos a buscar al patólogo? ¿Qué es lo que va a buscar el patólogo? La cantidad de linfocitos, cómo están las criptas y cómo están las vellosidades, ¿sí? Y así surge esta clasificación de Marsh, que es normal, está todo normal, con los linfocitos intraepiteliales normales, ¿sí? A ver, quiero ver qué estoy diciendo acá, a ver si lo puedo correr por acá. Bueno, eh, en la tipo uno, ¿sí? En la tipo uno, ¿qué es lo que aparece? Aumento de los linfocitos intraepiteliales. En la tipo 2, además de aumento de los linfocitos intraepiteliales, aparece una alteraciones en las criptas. Y en la tipo 3 es la que aparece ya el aumento en las, perdón, el aumento, la atrofia de las vellositarias, que a su vez tiene, no importa, clasificación 3A, 3B, 3C. ¿De acuerdo? Entonces, en la tipo 1, las vellosidades están normales, aumento de los linfocitos intraepiteliales. En la tipo 2, de las alteraciones en la cripta. Y en la tipo 3, el tema está en las vellosidades. ¿Sí? Bueno, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que deberíamos tener con un aumento, con la arquitectura normal? Y es cuando el paciente, el patólogo manda que hay aumento del IES, de linfocitos, pero no hay una atrofia vellositaria. Bueno, todas estas, alergias, infecciones por Helicobacter pylori, antiinflamatorios, inhibidores de la bomba de protones, bueno, este medicamento no sé si está en la Argentina, enteropatías autoinmunes, la enfermedad de Crohn, y cuando hay atrofia vellositaria, bueno, las alergias alimentarias, la desnutrición severa, los linfomas, la gastroenteritis eosinofílica, la enteropatía autoinmune, las inmunodeficiencias primarias, la enfermedad de Crohn, el sobrecrecimiento bacteriano, el sprue tropical, el sprue colágeno. Bueno, esos son los diagnósticos diferenciales. El tratamiento. La dieta libre de gluten de por vida. ¿Sí? Es importante decirle al paciente que no debería comer gluten más. ¿Ya? Es muy importante, yo siempre digo, los nutricionistas trabajando en conjunto. ¿Por qué? Bueno, porque uno puede decirle, mira, anda, reunite con tu grupo de celíacos, ustedes se reúnen, ya saben cuáles son los alimentos, ya saben cómo buscarlos, ya tienen la lista, publican la lista, pero primero para acompañar a la transición, aunque un paciente le digan que no puede comer más gluten, a veces se lo toman no muy bien, tienden a deprimirse, porque a mí, bueno, pues todas esas cosas que le suelen suceder cuando uno le puede decir que no pueden hacer esas cosas. Primero para acompañar la transición, después para la adherencia a la dieta, ¿no? El nutricionista es muy importante que ver cómo se adhiere a la dieta y cuidar la contaminación cruzada, fundamentalmente, porque yo pongo un ejemplo siempre. En las carnicerías, la carne no tiene gluten, pero en algunas carnicerías hacen milanesas, venden milanesas. Y bueno, ya puede venir venderle la carne para la milanesa con gluten. Y después en la calidad de los alimentos, ¿tá? Porque se ha visto en estudios prospectivos en pacientes que no siguen un seguimiento nutricional que muchos de ellos son hipertensos o tienen sobrepeso. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la industria, con tal de que sean igual de ricos, igual tan agradables al paladar, las galletitas o los alimentos industrializados de los pacientes celíacos, de los no celíacos, le agregan más grasa o más sodio, ¿tá? Para que sean igual de ricos. Y después, bueno, hay que hacer en el tratamiento, planificar un seguimiento. Para ver el estado nutricional, uno debería solicitar un estado nutricional con micronutrientes al paciente cuando recién diagnosticado, si tiene el hierro, cómo está el ácido fólico, cómo está la vitamina, cómo está, etcétera, y a los 6 meses hacerle un nuevo laboratorio para ver cómo viene todo el tema. Y después evaluar la respuesta inmunitaria. Los anticuerpos deberían ir bajando, ¿no? Depende de lo que les hayamos pedido, deberían ir bajando. A veces tardan un poco más, pero bueno, es muy importante. Y después, bueno, está esto que yo pongo acá, que los HIPs, que son los péptidos inmunogénicos de gliadina, que están en el ANMAT hace un tiempo, un año, esperando su aprobación. ¿Qué es eso? Es un estudio de laboratorio que mide estos péptidos inmunogénicos de gliadina, o sea,
¿Para qué? Para ver si el paciente tiene una contaminación cruzada, perdón, si está ingiriendo gluten sin querer. ¿Se mide en materia fecal o se mide en orina? ¿Sí? Si da positivo, bueno, es el paciente, por más que diga que está en una dieta libre de gluten estricta, ese paciente está consumiendo gluten y debemos mejorar la pesquisa a ver dónde está haciendo esa ingestión innecesaria. Bueno, ¿qué es la sensibilidad al gluten no celíaca? Bueno, la sensibilidad al gluten no celíaca consiste en una reacción patológica a la ingesta de gluten en pacientes en los cuales se ha descartado la enfermedad celíaca. Bueno, y aquí surgen algunas cosas que desde que se, digamos, definió esta entidad, van cambiando continuamente. Algunos estudios han demostrado que un cierto número de pacientes diagnosticados con sensibilidad al gluten no celíaca pueden tolerar la ingesta de gluten. Entonces aquí es lo que vamos a ver después en el tratamiento, cómo seguimos. Algunos estudios sugieren que los FODMAPs, en vez de o además de el gluten, podría ser el estímulo que desarrolla la respuesta patológica en individuos con la sensibilidad al gluten no celíaca. ¿Ah? Bueno, la historia es muy corta. Si bien en el 78 hay un artículo en el Lancet que habla de este término, la sensibilidad al gluten no celíaca, todavía hay muy poco conocimiento, poca investigación adecuada y mucha confusión. Esto es la realidad. ¿Tá? Tiene muy poca vida esta entidad. La epidemiología, claro, hay un aumento constante en la consulta, ¿está? Hay mucho sesgo por las redes sociales, ¿no? El paciente ya viene, seré sensible, seré intolerante, bueno, no soy celíaco, bueno, se autoperciben quizás también como sensibles al gluten. Hay un aumento constante en las consultas, por lo menos nosotros o por lo menos yo lo veo bastante. El rol de la patogénesis todavía se está estudiando. ¿Sí? Se cree que tiene que ver la inmunidad, la inmunidad innata, no la inmunidad adquirida, pero bueno, todavía está en proceso. La manifestación clínica es lo más estudiado, pero con una superposición de síntomas. Los síntomas se superponen con el, por ejemplo, el intestino irritable, con la dispepsia, con otros síntomas digestivos de los trastornos funcionales, de lo que se llama criterios de Roma 4 para los trastornos funcionales del tubo digestivo. Y el diagnóstico, obviamente, es lo menos conocido. ¿Tá? Es lo menos conocido, con lo cual estamos en un problema. Y está, como recién dije, todavía en estudio. Y acá, bueno, esto qué es lo que quiero ejemplificar acá. ¿Qué se sabe o qué se está estudiando de la sensibilidad al gluten no celíaco? Bueno, acá tenemos un esquema de un grano de trigo, ¿no? Y tenemos el germen de trigo, bueno, digamos lo que sería la cáscara y lo que es el endospermo. El endospermo tiene, como bien vemos, la mayor cantidad de porcentaje es los hidratos de carbono, ¿sí? Que es el 80%. Pero después tenemos las proteínas, que es lo que a nosotros nos ocupa. El gluten, de esas proteínas, el gluten es el 80 y el 85%. Pero hay otras proteínas que se han estudiado últimamente que son los ATI, que son los inhibidores de amilasa y tripsina. Bueno, entonces, ¿qué es lo que se sabe actualmente de la sensibilidad al gluten no celíaca? Bueno, que tendrían que estar relacionados con este tipo de proteínas. Con lo cual, el término sensibilidad al gluten no celíaco sería incorrecto. Por lo tanto, algunos ya hablan de sensibilidad al trigo no celíaca. Y hay algunos otros estudios o grupos de estudios que publican, dice sensibilidad a las harinas no celíacas. ¿Por qué? Porque también estarían involucrados los FODMAPs, y uno de los FODMAPs que está metido aquí adentro, los FODMAPs son los oligosacáridos, ¿no? O sea, son oligosacáridos, monosacáridos, disacáridos y polioles fermentables. Bueno, la O de esa palabra, uno de ellos son los fructanos, que están dentro del endospermo, un hidrato de carbono, ni siquiera es proteína, con lo cual este término, sensibilidad al gluten no celíaca, ya estaría desactualizado. ¿Cuáles son las manifestaciones de esta sensibilidad? Bueno, digestivas, distensión abdominal, dolor, molestias, diarrea, constipación, náuseas, vómito, un poco parecido a la enfermedad celíaca. Y después tiene síntomas extradigestivos, como son la cefalea, la migraña, la irritabilidad, la ataxia, el rash, dermatitis, parece una fibromialgia, fatiga. Y esto tendría que ver con los ATIs.
¿tá? Con la respuesta hacia los inhibidores de la milasa a tripsina. ¿Por qué? Porque habría un aumento de la permeabilidad que haría que se absorban sustancias proinflamatorias que producen estos síntomas extradigestivos. Cuando es una reacción a los fructanos, lo que se llamaría intolerancia, ¿sí? No habría manifestaciones extradigestivas. Actualmente hay un grupo que divide los sensibles al trigo y los intolerantes al trigo. Los sensibles son los que tienen manifestaciones extradigestivas y los intolerantes son los que tienen solamente manifestaciones digestivas. La- los que tienen manifestaciones extradigestivas sensibles, los que no tienen manifestaciones extradigestivas y tienen solamente esto que te haga la distinción, serían los intolerantes. Pero bueno, como vemos, todo está en estudio, las definiciones están en estudio y seguimos. ¿Cómo es el diagnóstico? Bueno, clínica compatible, ¿sí? Fundamental. Serología para enfermedad celíaca negativa, porque si no sería una celiaquía. Biopsia negativa o aumento, que aparezca un aumento en los LIES, pero bueno, cuando uno lo estudia, esto no se estudia de rutina. Vemos que los linfocitos intraepiteliales que están aumentados son del fenotipo alfa-beta y en la enfermedad celíaca son gamma-delta. Y que además tenga un desafío al gluten positivo. Esto quiero que lo recuerden, para el diagnóstico de la sensibilidad al gluten no celíaco, tendría que haber reintroducir el gluten y el paciente tener síntomas. ¿Cuál es el tratamiento? Dieta libre de gluten de 6 a 8 semanas y luego reintroducir de una manera modulada hasta el nivel de tolerancia. Bueno, todo eso está muy lindo, pero el año pasado se publicó este estudio, ¿sí? Un estudio belga que es muy, muy interesante, que de todo están hablando. ¿Qué es lo que dice este estudio? Investiga que el consumo de gluten investiga si el consumo de gluten realmente provoca malestares físicos y anímicos en personas que afirman tener sensibilidad al gluten no celíaco. ¿Qué dijo este estudio? Básicamente, es un estudio cruzado que en un grupo control y en pacientes que ya estaban diagnosticados con enfermedad celíaca y se les hizo una doble ciego, ¿no? Se les dio gluten a dosis altas, 15 gramos, o placebo, ¿sí? ¿Qué se vio en este estudio? Bueno, que el 50% de los sensibles al gluten ya diagnosticados con sensibles al gluten tenían manifestaciones clínicas con el placebo. ¿Tá? Entonces acá se habla las conclusiones del estudio. ¿Qué es lo que dice? Sugieren que el trastorno podría estar vinculado a otros factores psicológicos previos y al efecto nociceptivo. ¿Qué es la nocicepción? Es aquello que si el cuerpo detecta algo potencialmente que le va a hacer daño, genera una respuesta proinflamatoria, genera sintomatología. No se hallaron alteraciones en marcadores de inflamación ni en la permeabilidad intestinal en los participantes, es decir, PCR o cortisol. Por lo tanto, el artículo propone reevaluar el diagnóstico actual y considerar terapias conductuales para manejar la ansiedad relacionada con la alimentación. Bueno, espero no haberlos aburrido. Espero no haberlos confundido fundamentalmente, pero esto es lo que podemos decirle a los pacientes o a los colegas que queramos estudiar si el paciente primero es celíaco o no es celíaco. Una cosa que es muy importante, no instaurar una dieta libre de gluten a pacientes si no se le confirmó, no se le confirmó el diagnóstico. ¿Cuándo pedir? ¿Qué anticuerpos pedir? No solicitarle antitractamiasa y antiendomicio porque son más o menos el mismo anticuerpo. El antiendomicio dejarlo reservado y mucho más dejarlo reservado los test genéticos. ¿Tá? Los test genéticos hay casos específicos, la enfermedad celíaca potencial, aquellos que tienen biopsia negativa, la con serología positiva, aquellos que vienen ya con dieta libre de gluten y no quieren por nada reincorporarlo para estudiarlo con anticuerpos y con biopsia, y aquellos grupos de riesgo que quieren descartar para siempre y no tener que testearse más. Pero no, lo genético sirve solamente para descartar. ¿Sí? Así que eso es todo. Muchas gracias a todos ustedes por escucharme. Y bueno, sí estoy abierto a preguntas y como Bueno, te dije. muchas gracias, Silvio. Les quiero decir que por ahí en algunos minutos se puede cortar el Zoom, pero bueno, si alguien tiene alguna pregunta, agradecerle a Silvio, la verdad que estuvo muy bueno y estamos abiertos a las preguntas, así que adelante.
Te dejo, Ana, para que sigas vos también. Bueno, gracias Silvio, la verdad que muy clara fundamentalmente lo que nos toca a nosotros, ¿no? Que es la parte de qué pedir al inicio. Yo te quiero hacer una consulta que te diría personal, porque yo soy celíaca, diagnosticada con anticuerpos y biopsia hace un par de años, y mi hija, en seguimiento mientras desde los 5 años hasta los 10 más o menos, negativa en serología, en un momento empieza a tener aftas orales y un eczema cutáneo, sedosa, antitransglutamina, le da altísimo los valores, más de 4.000. Entonces me mandan a una gastropediátrica. La voy a ver, eh, volvemos a dosar transglutamina y antiendomicio, también 4.000, valores más de 1.000 de los dos. Y la gastroenteróloga me propone, por supuesto, hacerle la endoscopía, y yo como madre médica dije, ¿con qué necesidad si yo soy la madre, soy celíaca y tiene más de 4.000? Bueno, nada, no le quise hacer la endoscopía. La pregunta es, en ese caso, ¿tiene intervención o tiene sentido hacerle un dosaje genético? ¿O tampoco hubiera sido fútil? Porque en realidad, teniendo la sintomatología y esos valores, ¿qué tiene que ver con sí o sí Sí. dosar genético o ahí uno ya No, 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 tendría el diagnóstico? no, 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 no. A ver, ¿qué sucede? El consenso argentino es del 2017, ¿sí? Y él dice que hay que biopsiar, ¿sí? Dice que hay que biopsiar. Las guías de la ESCAM, ¿sí? de la Sociedad Europea, son de 2021, son posteriores. Y en Argentina todavía no se ha actualizado, por así decirlo. Pero claramente las guías europeas para la pediatría dicen que si el paciente tiene más de 10 veces el valor normal de antitransglutaminasa y un antiendomicio positivo en otra determinación, ese paciente, eso tiene un valor predictivo positivo de más del 99%. Entonces, ese paciente ya se diagnostica sin biopsia, ¿tá? Sin biopsia. Todavía en adultos no está validado, pero bueno, son guías europeas y obviamente yo creo que eso va a llegar, ¿sí? Que va a llegar a la actualización en la Argentina, ¿tá? Yo recomiendo también. O sea, son guías, Claro, no bueno, es, no es algo... la última es la guía esa de la Sociedad Europea de Nutricionistas, Pediátricos, Gastroenterólogos y Patólogos. muchas gracias. No, de nada. Pablo, Hola, ¿qué tal, Silvio? Soy Pablo Casas, ¿cómo te vas? Sí, muchas Hola, gracias, Pablo. muy lindo todo. Te quería, Bien. digamos, un comentario de esto último que vos dijiste. Creo que todos los que hacemos consultorio vemos pacientes que vienen y te cuentan que tienen sensibilidad al gluten, tienen todos un perfil casi similar, me parece. No sé si les pasa a todos, pero nosotros que hacemos clínica médica, viste bien, te dicen, ¿sos celíaco o no? ¿Te hiciste anticuerpos? Sí. Y esto que vos terminás redondeando, lo último, me parece que, digamos, le pone un poco de broche a esta cuestión, ¿no? Y me pareció súper interesante. Y lo otro que te quería preguntar es cada cuánto uno debería hacer la endoscopía en el seguimiento a estos pacientes, ¿sí? El paciente diagnosticado. El paciente Sí, mira, diagnosticado, digamos, por algún tipo de predisposición a alguna enfermedad, linfoma, etcétera, etcétera. no, si el paciente, el seguimiento se recomienda al año, ¿sí? Hacer una endoscopía y ver cómo están las vellosidades. Pero en el paciente adulto puede pasar años sin O sea, el normalizarlas. estándar, o sea, Sí, es un seguimiento estándar en un exactamente, paciente. exactamente. Porque los anticuerpos tienden a bajar y lo que bajan antes son los antitransglutamina, perdón, anti-DGP. Esos son los que primero Bien, van a bajar. ¿Tá? Inclusive se puede pedir, viste que nosotros pedimos anti-DGP IgG. En el- Cuando no lo pedimos rutinariamente, pero lo que se ha visto en un trabajo publicado por el grupo de Ludaondo es que ellos ven el seguimiento de esto de los anticuerpos y ellos le solicitan en el momento del diagnóstico también un anti-DGP IgA. Y los que primero bajan son los anti-DGP IgA, que nosotros habitualmente no los pedimos, ¿ah? Pero los anticuerpos son los que primero bajarían, ¿sí? bien. Y después está el seguimiento.
que probablemente venga, que es lo que yo explicaba de los péptidos inmunogénicos de gliadina, ¿no? Que están en el ANMAT hace un tiempo, pero bueno, en muchos lugares del mundo ya empiezan a estudiar para ver la adherencia a la dieta, o sea, si hay una contaminación cruzada. Bien, pero no deberíamos hacer más procedimientos endoscópicos que lo regularan, No, no, ¿no? En no, todo no, caso. no, 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 Bien, muchas gracias. no, no. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Alguien más? ¿Nadie? Bueno, Bueno, entonces lo damos por terminado, Luis. bueno, muchísimas gracias. Lo esperamos en la próxima charla que ya va a salir publicado. Muchas gracias a todos. Nos vemos. Bueno, No, muy amable, gracias, Silvio, muchísimas por todo. gracias. Un honor. Muy Gracias, bien. muy amable. Bueno.